buenos días. Vamos a dar inicio a la presente sesión eh, de manera síncrona como parte de la multimodalidad y la tecnoformación que nos ofrece el IEXIT en convenio con la Universidad de Falcón. Eh, Hoy vamos a hablar un poco de lo que es una materia bastante novedosa y si se quiere eh, inspiradora, si se quiere de mucho ingenio en el sentido jurídico en cuanto a las que son las nuevas necesidades en este mundo. Y es la materia o el curso de Derecho Procesal del Trabajo. Bienvenidos a todos los estimados participantes que se conectarán de manera síncrona o asíncrona posteriormente y verificarán el contenido de la presente sesión. Para los que no me conocen, soy Carlos Manuel Hostos Chacón, soy abogado en ejercicio, especialista en esta materia y pues bueno, tendré el gusto de a lo largo de estas sesiones pues conversar un poco de lo que es todo este mundo del nuevo proceso laboral o proceso del trabajo en Venezuela. Em, en principio, tengo pautado de que van a ser 3 sesiones de esta forma e igualmente 3 evaluaciones o 3 actividades evaluativas a los efectos de poder pues examinar lo que vamos a ir observando, lo que vamos a ir analizando, lo que vamos a ir discutiendo y de antemano pues en la medida de que cada uno vaya observando las presentes sesiones y las consecutivas, pues existen los medios mm, tales como la mensajería instantánea, el mismo foro, cualquiera de las opciones que nos ofrece la novedosa plataforma del IEXIP y entonces pues allí iremos desarrollando. En cuanto a lo que es las actividades evaluativas, sería bastante interesante que, bueno, posteriormente, bien sea mediante el foro o cualquier otro medio, pues podamos concertar. No, en principio no me gusta imponer las actividades evaluativas. Si pudiera haber algún consenso, no tuviera eh, ningún inconveniente en eso para finiquitar o definir cuáles serían esas actividades o modos para evaluar. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es este mundo del proceso del trabajo en Venezuela. El, el derecho procesal del trabajo, si lo vamos a ver desde el punto de vista eh, muy cerrado en cuanto a lo que es el ámbito venezolano, pues es de bastante y reciente data, ¿sí? Antes del año 2002, pues veíamos que esta materia laboral no se le había dado, si se quiere, esa importancia o esa especialidad que en teoría merita, evidentemente. Y pues veíamos que anteriormente a esta fecha, pues el derecho del trabajo estaba muy inmiscuido con lo que es la jurisdicción o la parte civil. Y pues allí eran a donde iban a dirimirse todos esos conflictos individuales o colectivos del trabajo. Y pues estaban allí
allí inmiscuidos con esas otras materias. Evidentemente, pues con la publicación, con la creación de esa ley orgánica procesal del trabajo que ustedes observan, que es del año 2002, ¿sí? Con esa que salió en Gaceta Oficial, la Gaceta Oficial 37.504 del 13 de agosto del año 2002, pues se creó no solo una ley, sino una nueva jurisdicción especial como lo es la jurisdicción laboral, con tribunales a, a nivel de todas las principales capitales, en todos los estados existe la jurisdicción laboral. Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque anteriormente, no acá en Venezuela, porque no existía, sino la tendencia en otros países era que el- como tal existían solo en las grandes capitales. Entonces, pues con esta Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a partir del año 2002, pues se creó esta nueva jurisdicción especial y apartada de las demás materias, como lo es el derecho del trabajo. Bienvenido, participante Joel. Estamos iniciando la presente sesión. Cualquier eh, pregunta o duda, pues me lo puede ir haciendo vía chat o vía... Mi estimado, ¿cómo me le va? ¿Cómo está, mi doctor? Muy buenos días. Le saluda Rolando Bien. Peñalosa de acá de la ciudad de Ecuador. Disculpe el retraso por conectarme a la sesión. Lo que No se laboral. preocupe, no se preocupe. Es que aquí dice Joel, entonces en Sí, la identificación, bueno. Vamos a hablar de lo que es esta materia. En Venezuela, la materia del derecho al trabajo, a partir del año 2002, con la creación y publicación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues existe una jurisdicción especial, una jurisdicción única y apartada porque antes estaba mezclada con lo que era el área civil. E inclusive ya cuando entra en vigencia esta ley, pues hubo ese proceso transitorio que era muchas causas, muchas demandas que cursaban por la vía civil, pues tuvieron que remitirse a ya esa jurisdicción especial creada y veíamos que luego del año 2002, pues en los recién creados para esa fecha tribunales laborales existían los famosos tribunales transitorios, ¿sí? Los tribunales que empezaban a conocer esas materias que en principio, perdón, esas demandas que en principio habían cursado o empezado a cursar por el área civil, pues fueron remitidas a lo que es ya esta jurisdicción de derecho del trabajo, jurisdicción laboral, que fue creada. Para iniciar, como todo, debemos dar una pequeña definición para comenzar a entrar en la materia. Hay un profesor, un estudioso jurista venezolano, que es Villasmil, que nos ofrece una definición de lo que, perdón, de lo que es el derecho procesal del trabajo. Él nos las define, esta área, como una rama del derecho procesal que se ocupa de los conflictos laborales, ya sea desde un punto de vista individual, ya sean de esos conflictos que sean individuales, o bien que sean unos conflictos laborales desde el punto de vista colectivo. Y entonces, en ese sentido, comprende todo el análisis concurrente y lo que es la justificación de ese proceso, del por qué existe una jurisdicción distinta o de por qué existen formas
procedimentales especiales. Él lo toma entonces más como primero de qué se trata y segundo como buscarle el origen y buscarle la justificación a esta rama específica adjetiva del procesal. Entonces, eso como para una primera definición. También conseguimos, o pudiéramos decir que el derecho procesal del trabajo es la rama del derecho procesal que conoce la actividad jurisdiccional del Estado. Esto respecto a lo que es, perdón, lo que es respecto a lo que es la aplicación de las normas con motivo o en ocasión o a consecuencia de esas relaciones obrero-patronales. Esta definición es muy acertada y lo único que no se adapta a la definición de la jurisdicción venezolana es que habríamos que decir que sería o a consecuencia de la relación de las relaciones trabajador-patrón. ¿Por qué? Porque bueno, como algunos pueden saber, este, en Venezuela, con la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en el año 2012, eh, técnicamente es un decreto, sí, un decreto con rango, valor y fuerza de ley, producto de una ley habilitante, pero pues la conocemos como la LOT, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que es la que está vigente. Eh, Allí nos especifica que a quien ejerce una función bajo una subordinación, prestando un servicio y recibiendo un salario, lo vamos a llamar trabajador en general. Que existen unas divisiones de trabajador, bueno, eso es otra cosa. Pero resulta que la derogada ley del año 97 nos establecía unas diferencias entre lo que pudiera ser eh, un, un empleado y lo que puede ser un obrero. Entonces, ponía como, o colocaba, perdón, eh, categorías de trabajadores y pues evidentemente con la ley del año 2012 pues nos hace referencia a lo que es nos hace referencia a lo que es la parte de que no hay discriminación. Eso es lo que quiere hacer ver la nueva ley. Entonces, evidentemente, no hablamos de obreros porque se eliminó esa distinción. Evidentemente, en aquella ley, para decir que eran obreros, pues era cuando predominaba el esfuerzo manual, más que el esfuerzo intelectual o el trabajo intelectual, que era ya al empleado o al trabajador. Entonces, allí se diferenciaban esas dos figuras. Ahora, em, pudiéramos decir también que el derecho procesal del trabajo es un conjunto de normas jurídicas que regula la actividad del órgano judicial y de las partes en el proceso, mediante el cual, pues, evidentemente se van a resolver conflictos jurídicos que emanen de una relación de trabajo. Bueno, acá en Venezuela, como les digo, pues existen tribunales especializados para la materia. No sé en el caso, en el otro caso de los estimados participantes de Ecuador. Em, Hablando un poco entonces de lo que es ese, entrando ya luego de una definición previa, eh, nos conseguimos que como todo existen unas fuentes de los cuales provienen o pueden emanar eh, el derecho. Y pues no escapa de ello igualmente el derecho procesal del trabajo. Em, Sabemos que fuentes, evidentemente, es donde emana, de donde surge toda
ese contenido. Evidentemente, como todas las materias, eh, una de las fuentes, dentro de las fuentes generales, en primer lugar, vamos a conseguir lo que es la Constitución, ¿sí? Eh, Luego vamos a conseguir lo que es la ley. La Constitución, evidentemente, pues de allí es donde vemos que parte donde parte ese fundamento de lo que son esta área procesal y muy específica la jurisdicción laboral. Em, También, pues evidentemente la ley. La ley, pues, es la fuente, eh, otra fuente predilecta y directa de lo que es el derecho procesal. En algunas partes de la ley también vamos a conseguir lo que es la costumbre. En algunos artículos de la ley sustantiva, es decir, de la ley orgánica del trabajo, vamos a conseguir eh, que se hace mención a lo que pueden ser las costumbres o, eh, o los usos. Y allí por lo menos hacemos un ejemplo cuando dice que no se debe pagar un salario distinto al que las costumbres o los usos se den en determinada zona o para determinada labor. Entonces, pues allí también vemos esa comparación y ese ejemplo. Evidentemente, la jurisprudencia es otra de las fuentes del derecho procesal del trabajo en Venezuela. Este, es de vital importancia estar al día con lo que son esas sentencias reiteradas que van creando criterios y van creando este, algún, algún criterio que es reiterado y que orientan ciertos casos. Entonces, la jurisprudencia, como en la mayoría de mis sesiones, yo lo comento, es fundamental para el estudio del derecho. Es fundamental para estar al día en el derecho. Entonces, pues eso lo vamos consiguiendo en la jurisprudencia. En Venezuela, las guías, quien nos da guías para este tema, para esta jurisprudencia, la, mm, es lo que es la sala de casación social, sí, en primera instancia porque es la especializada en la materia, y en segundo lugar, eh, la sala constitucional, quien es la única que en principio tiene ese carácter vinculatorio de su sentencia para aplicarse casi que de pleno derecho en cuanto a lo que es este tema de ser fuente y de ser aplicable. Evidentemente también vamos a conseguir la doctrina como aquellos análisis de expertos en la materia que nos orientan y nos dan un camino a los efectos de poder dilucidar o de poder dar una explicación a ciertos puntos en los que a veces pudieran existir algunas dudas. Y también los principios generales del derecho, en teoría, como lo es esas fuentes inspiradoras de toda esta materia. Entonces, esto en cuanto a lo que son esas fuentes generales, ¿sí? También vamos a conseguir que existen otras fuentes que pudieran ser subsidiarias, como lo serían los contratos individuales de trabajo y los contratos colectivos del trabajo, las famosas convenciones colectivas o contratos colectivos del trabajo, que dependiendo cómo se dé, pues
van a ser alguna fuente también indirecta de lo que es esta materia. Em, bueno, esto como para hablar un poco de esa parte. Ahora, la naturaleza de la materia. Como les comenté anteriormente en el país, eh, esta materia estaba muy ligada como más a la parte privada, ¿sí? Ya con la evolución de ciertos conceptos, pues fuimos viendo que lo veíamos o que era necesario que se fuera más a a la parte pública, ¿sí? A lo que es el derecho público. Pues más sin embargo, pues eso ha sido siempre un poco de disputa entre lo que son los estudiosos del derecho y este, tenemos que tener claro que este derecho procesal pues ha evolucionado, evidentemente ha evolucionado eh, hasta un punto de que se puede convertir, o sea, ha convertido en una rama autónoma del derecho. A pesar de ello, pues la evolución no no ha sido del todo acelerado y se requiere pues mantenerlo actualizado, evidentemente, como todo en el derecho, hay circunstancias que tienen que ir adaptándose a las circunstancias que estamos viviendo para que no pierda esa validez y se adecue a todo lo que es la evolución socioeconómica del hombre y no solo ello, sino también tecnológica, debido a que vemos que hoy en día, con los avances tecnológicos, se hace necesario aún más la aplicación de ellos en la medida de que sea posible y en la medida de lo novedoso que es esta rama del derecho. Entonces, según el mismo profesor Villasmil, que yo les comentaba, él dice que el derecho procesal ha observado un desarrollo desigual con respecto a lo que es el derecho sustantivo. Eh, eh, Pues bueno, el sistema procesal como tal siempre se ha denominado para que, o se ha llevado de forma escrita y con los cual, pues allí se reduce a que el juez debe ser un árbitro sin la participación efectiva en en la instrucción de los casos. Eso puede ir variando un poco en cuanto a las disposiciones que vamos a ir viendo de la ley. En Venezuela, la evolución de este proceso laboral ha sido, si se quiere, un poco lenta. Eh, Existe un proyecto para, para lo que es algunas modificaciones, pero un ejemplo claro es que la ley orgánica que existió anteriormente, pues anteriormente en el cuanto al punto de vista sustantivo, pues no solo daba una noción o un preámbulo al respecto de ello, pero evidentemente con la entrada en vigencia de la ley del año 2002, pues este nos ayudaba. Entonces, con la creación, con la entrada en vigencia de la Constitución del año de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le dio el realce definitivo, eh, la obligación de crear toda esta jurisdicción y allí entramos a observar de que la materia es de eminente contenido social, entonces para que tengamos claro de que va más al ámbito del derecho público y es una rama eminentemente social con un alto nivel de protección por parte de los organismos del Estado. Perdón. Ahora, en cuanto a lo que es un poco de lo que son los principios del derecho procesal del trabajo, vamos a conseguir en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo casi todos ellos, por supuesto. Entonces, en primer lugar, el principio de autonomía y especialidad
de la jurisdicción laboral. Eh, en la presente ley laboral, ¿sí? Pues vamos a conseguir que se garantiza la protección de todos los trabajadores previstos en la Constitución y en las leyes, así como el funcionamiento para los trabajadores y para los empleadores. Y así la creación de una jurisdicción que es autónoma, que es imparcial y que, como les digo, es especializada. Bienvenidos a todos los participantes que se van integrando a la presente sesión. Cualquier pregunta, pues bueno, ya vamos un poco más de la mitad de la presente. Igualmente luego podrán verificar de manera posterior la presente sesión. Existe un principio básico en esta ley que es el principio de oralidad. Este principio de oralidad forma parte de lo que son los principios rectores de esta ley adjetiva. ¿Cuáles son esos principios rectores en los cuales el juez debe orientar su actuación? Son principios rectores como lo son el de uniformidad, el de brevedad, el de oralidad, que es el que estamos hablando, el de la publicidad, el de la gratuidad, el de la celeridad, el de la inmediatez, el de la concentración y el de la prioridad de la realidad de los hechos y la equidad. Entonces, el principio de oralidad, evidentemente, este proceso laboral es un proceso que es oral, es decir, mayormente todo se hace por vía oral, por supuesto, con sus excepciones. El escrito de demanda evidentemente es escrito, puede ser oral, también pudiera ser oral, pero lo que se estila es que sea escrito. Ya todas las audiencias adicionales, pues sí, son vía, vía lenguaje oral, entonces, evidentemente, esa es la forma y solo se aprecian las pruebas incorporadas conforme a las disposiciones de la ley y evidentemente se admitirán de las formas escritas que está prevista en la ley. Oralidad como cambio al principio escrito mayormente de lo que era el área civil, de lo que es el área civil. Pero evidentemente las necesidades ha llevado a este principio de oralidad. El principio de publicidad lo vamos a conseguir en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y es que todos los actos que se dan en esta materia son públicos, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad, de moral o de protección de la personalidad de algunas partes. Como veremos, el derecho, el procedimiento laboral o el procedimiento, sí, el procedimiento del trabajo en los tribunales de la República, en principio tiene un área o va al área de mediación, que es los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución. Esos tribunales son es el tribunal quien recibe y conoce la demanda y quien lleva las primeras audiencias. En principio, esas audiencias no son públicas, pero el expediente como tal sí lo es. Esto como por hablar de este principio. Ahora, el principio de inmediación es en los casos en los cuales eh, los jueces tienen la obligación de pronunciar una sentencia, evidentemente. Ahora, esa sentencia deben presentar, esa sentencia, los mismos jueces deben presenciar lo que es el debate, deben presenciar lo que es la evacuación de las pruebas y de allí, pues evidentemente debería de obtener un convencimiento para emitir su sentencia, su decisión. Eso es lo que es el principio de mediación. No es un tercero, no es que uno lleva una parte, el otro lleva otra. El juez que decide conoce. El juez que decide conoce del inicio al final.
en este caso el tribunal de juicio. Em, el otro principio es el principio de concentración. ¿Por qué principio de concentración? Bueno, igualmente todos los actos se, se llevan en el menor número de actos posibles. Esto como también como una consecuencia del principio de celeridad. En cuanto a lo que es el principio de gratuidad, ¿sí? Ese principio de gratuidad es que la justicia laboral en Venezuela, pues evidentemente es de manera gratuita. En consecuencia, los tribunales, pues no pueden establecer tasas, ni aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios. No pueden, este, recibir pago alguno por sus servicios. Esto lo conseguimos en el artículo 26 y 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dentro de como uno de los principios de esta materia. Y pues la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, igualmente en su artículo 11, nos estipula eh, que la justicia laboral es gratuita tanto en sede judicial como en sede administrativa. En consecuencia, pues bueno, como les digo, no se pueden cobrar esas tasas, aranceles, ni ningún tipo de impuesto o recibir pago alguno por sus servicios. En el caso de los poderes exclusivos de materia laboral, cuando se necesitan ser dado ese acto de fe pública por los notarios, pues están completamente exentos de pago. Eh, Eso también como una de las variantes y de las modificaciones que se hicieron. Entonces, ese principio de gratuidad se encuentra contemplado en esa Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de modo tal que es un principio que es de rango constitucional y que la ley especial lo tiende a obligar de ser cumplido. El otro principio es el principio indubio pro operario, ¿sí? El principio indubio pro operario, pues, nos dice que en esta materia, eh, cuando existe una duda en en el procedimiento, siempre se va a dar la razón a lo que es el trabajador. Las afirmaciones del trabajador en principio son plena prueba. Eh, Hay circunstancias y reglas en cuanto a lo que es la carga de las pruebas, que luego lo veremos, pero pues allí conseguimos estas consideraciones. Pero ese principio indubio pro operario rige evidentemente en esta materia. También conseguimos, bueno, antes de pasar un poco al siguiente principio, Eh, este, este lo conseguimos en el artículo 9, ¿sí? Y pues cuando hubiere alguna duda razonable, como les comento, acerca de la aplicación o interpretación de una norma legal o que pudiera estar en colisión varias normas, pues se aplicará también la más favorable al trabajador. Y como les digo, en caso de dudas sobre la apreciación de los hechos o de las pruebas, siempre se aplicará la que más favorezca al trabajador. Y la norma pues se aplicará en su completa integridad. En cuanto a los que son otros principios, existe el principio de rectoría del juez, en el cual conseguimos que, pues, al ser el juez el rector del proceso,
eh, este debe también impulsarlo de forma personal, a petición de parte o de oficio inclusive, hasta su conclusión. En estos efectos debe tenerse en cuenta que a lo largo del proceso existe la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de la solución de conflictos, tales como lo sería la mediación, la conciliación e inclusive el arbitraje. Eso lo conseguimos en esta ley orgánica procesal del trabajo. Existe entonces este principio de rectoría del juez en la cual pues él es el director del proceso. También conseguimos lo que es el principio de la libre valoración de la prueba. Principio de libre valoración de la prueba. Es decir, el juez en el área laboral, eh, mejor dicho, sí, el legislador le dio las facultades para que el juez pudiera decidir en base a su sano criterio. ¿Cómo quiere decir esto? Bueno, pues el legislador dio la posibilidad, estableciendo un sistema mixto referente a lo que es la valoración de la prueba y eh, dando la posibilidad que nos abría el Código de Procedimiento Civil en el artículo 507, en donde nos dice que a menos que exista una regla general expresa para valorar el mérito de la prueba, el juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica. Entonces, allí se sale de un sistema un poco rígido y tarifado, que es el sistema de valoración tarifado de la prueba, y salimos un poco de ello y en esta materia establece un propio método de valoración, tal como lo vemos en el artículo 10 de la LOCTRA, en la cual nos dice que los jueces apreciarán las pruebas basándose en la sana crítica y en caso de duda preferirán la más favorable al trabajador. Entonces, con esta aplicación de la sana crítica en la jurisdicción laboral, eh, cualquier tipo de medio probatorio se puede utilizar y el juez puede acudir a sus máximas de experiencia, puede acudir a, a lo que es sus experiencias previas, lo que es su pericia con determinados, con esta materia, con determinados puntos de la materia, y apartarse un poco de ese sistema muy cerrado y tarifado de lo que es la valoración de la misma. Perdón, en lo que es el principio de la notificación única que rige en la materia. En Venezuela, con esta ley orgánica procesal del trabajo, se da este principio de notificación única. Es decir, quien presenta una demanda, que es el trabajador, evidentemente, eh, luego de que la admitan, el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución, quien es quien recibe, pues va a librar unos carteles de notificación. Si sabemos lo que es la notificación y lo que es la citación, pues la notificación es un medio un poco menos formalista en el sentido de lo que se quiere hacer con la notificación es hacerle saber a la persona en este caso, a algún patrono o algún representante patronal de que se le está demandando, pues luego de que se logre esa notificación en una dirección fiscal o una dirección eh, domiciliaria del demandado, pues luego de allí eh, quedan a derecho las partes. Es el principio de notificación única. Excepcionalmente, por una situación extraordinaria, hubiese que practicarse una nueva notificación, pero de antemano, luego de que inicia el procedimiento y con los carteles de notificación ya notificada la parte, quedan a derecho y no existe posibilidad de una nueva notificación. Allí pues vemos ese principio
que conseguimos en la ley. También vamos a conseguir el principio de legalidad. Evidentemente, todas las actuaciones que se dan en la materia, pues están apegados a lo que es el principio de legalidad. Ese principio de legalidad de lo que son las formas procesales deben realizarse en las formas que están previstas en la ley y aún en ausencia de disposición expresa, pues el juez determinará los criterios para seguir su realización. Todo ello con el propósito de garantizar la consecución de los fines fundamentales del proceso. A los efectos, el juez del trabajo podrá aplicar analógicamente lo que son las disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento jurídico, es decir, en este caso al Código de Procedimiento Civil, y deben tener en cuenta el carácter del derecho sustantivo y adjetivo del mismo. Entonces allí podemos la posibilidad excepcionalmente de aplicar la analogía. Principio de prioridad de la realidad de los hechos, o conocido comúnmente como el principio de la primacía de la realidad de los hechos. Esto se da en los casos que pudiéramos ver cuando existen múltiples casos en los cuales se dan situaciones en determinados casos en los cuales se quiere aparentar circunstancias distintas a las que realmente son. Entonces, este principio de primacía de realidad de los hechos nos dice, ya va, usted me está simulando que hay una determinada situación cuando realmente, cuando realmente es otra distinta. Y se ve, por ejemplo, existen recibos de pago en los cuales algunos patronos pudieran estar colocando, por ejemplo, un cargo de decir gerente de administración de servicios. Ya va, señor. Simplemente es una trabajadora que ejerce el mantenimiento y limpieza en determinada área. No es ninguna gerente de nada. Entonces, esto lo hacen a veces o lo hacían a los efectos de decir que era una trabajadora de dirección y de que podían disponer de ella. Entonces, allí es donde entra el principio de la realidad de los hechos sobre lo que pudieran ser también las formas o apariencias. Vamos a ver a lo que realmente es la realidad de ello. Y pues bueno, allí evidentemente se presentan múltiples casos e inclusive existe en el caso de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo una serie, un artículo específico en el que me habla del principio de la realidad de la calificación de los cargos, por cuanto, pues evidentemente no pudiéramos o no pudiera el patrono quererse valer de una circunstancia de esta a los efectos de querer alterar lo que es la realidad de los hechos. Y evidentemente, pues también vamos a conseguir un principio de equidad a los efectos de que, si bien es cierto, esta ley es bastante, o la ley sustantiva es bastante protectoria de lo que son los derechos del trabajador, pues tampoco quiere decir que va a ir completamente en contra de lo que es el patrono. Si bien es cierto, la circunstancia probatoria es un poco más cuesta arriba para el patrono, pues igual existen ciertos principios de equidad a los efectos de equiparar las condiciones de los litigantes o de los que estén en determinado momento ejerciendo una disputa. Entonces, bueno, allí como esto a grandes rasgos de lo que son los principios del derecho procesal del trabajo. Unos principios rectores que, bueno, que como lo vimos son especiales y distintos a lo que es las normas, por lo menos en derecho civil, que son distintas. Y pues bueno, hasta aquí con respecto a lo que es a la presente sesión.
Ya el sistema me está acá avisando que estamos culminando la presente sesión y como les digo, los que no la pudieran observar, las pueden observar posteriormente y me pueden hacer cualquier tipo de pregunta de la materia por los medios que ustedes conocen. De antemano y por su atención, muchas gracias. Nos vemos en la próxima sesión.